Mateo, capítulo 9. Hoy tenemos una historia dentro de una historia. Una historia muy, muy bonita, muy emocionante y de la que espero que el Señor nos enseñe un montón de cosas. Sobre todo, cómo acercarnos a Dios. ¿Estás perdido? ¿Estás desorientado? ¿Tienes la sensación de que has perdido un poquito el rumbo de tu vida con el Señor? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Pues en este mensaje, con la ayuda del Señor, vamos a ver qué es necesario. Que es necesario humillarnos ante el Señor, postrarnos ante el Señor y tener una fe cierta, una fe que no duda, una fe que tiene la seguridad de que Jesús es el Salvador que necesitamos. La fe que necesitamos para acercarnos a Dios, dice la idea central, es una fe que se humilla ante Él y que sabe con certeza que Él es el Salvador. Vamos a leer el texto en Mateo 9, versículo 18. Dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mirad, una cosa creo que es importante. El contexto de esto tiene su punto de partida con Jesús en casa de Mateo. Bueno, sabéis que el orden de los evangelios cambia, ¿no? Si tú lees esta misma historia, lo que venía antes era otra cosa en Marcos que en Lucas. Pero, bueno, después de leer muchos comentarios, algunos comentaristas dicen que el orden correcto es el de Mateo, porque era Mateo el que estaba ahí en la cena en la que él, por decirlo así, le abre su corazón al Señor, con Jesús, con los discípulos, ahí cenando en su casa, cuando interrumpe la cena un hombre con un problema muy grande. Mi hija acaba de morir. Entonces, es en ese momento, en ese contexto, con Jesús cenando, cuando Jairo, que así es como se llama este hombre, no viene en el texto, pero viene en los otros textos, en Marcos 5:21 y en Lucas 8, es donde, de hecho, la historia está un poquito más desarrollada en los otros textos, pues es donde ocurre eso. Esto, por cierto, también nos da una idea de cómo era la vida de Jesús. O sea, Jesús estaba cenando. ¿Te gusta que te interrumpan cuando cenan? Cuando tú estás cenando, ¿te gusta? ¿Sueles coger el teléfono cuando te llaman mientras estás cenando tú ahí tranquilo? Bueno, pues Jesús estaba cenando, además estaba pasando algo importante. Lo interrumpen y se levanta y se da con este hombre que tiene ese problema, a saber qué hora era, a saber si estaba cerca o lejos, y seguramente pues no le vendría bien, y no sabemos por qué plato iban, si por el primer plato, por el segundo, o en qué momento iban de la cena. Pero a Jesús lo interrumpían continuamente con problemas. ¿Y cómo reaccionaba Jesús? Oye, déjame en paz, ahora tengo otras cosas que hacer, ¿no? Se levantaba y se iba. Esto nos enseña mucho cómo era Jesús con los demás, cómo trataba Jesús a las personas que tenían problemas. Les daba importancia. Incluso él se quitaba de sus prioridades y de su comodidad para atender a esas personas. Así que en medio de aquella cena donde está Jesús hablando, y luego estaba hablando sobre el ayuno, pues viene este hombre Jairo con un problema, un hombre que era el principal de la sinagoga, un cargo dentro de la sinagoga. Punto número 1, ¿no? El oficial ante el controvertido Jesús, humillándose públicamente ante Jesús. Mira, había un problema con la gente importante de aquella época. Y el problema de la gente importante es que no creían en Jesús. No creían en Jesús. Además, era como una especie de argumento popular, ¿no? Cuando había alguien que creía en Jesús, le decían, esto viene en los evangelios,
Pero ¿tú sabes cuánta gente importante cree en Jesús? Nadie. Ni los sacerdotes, ni la gente principal del pueblo cree en Jesús. Esto como argumento intelectual era un poco débil, ¿no? Esto es como decir, la gente guay no cree en Jesús. ¿Tú quieres ser guay? Pues no creas en Jesús. Si quieres ser del grupo de los guays. Más o menos es igual de tonto ese argumento. Pero es que la gente principal amaba más su propia gloria. Esto lo dice también Mateo en otra parte cuando dice, no creían en él, creo que es Juan, perdón, dice, porque amaban más su propia gloria que la gloria de Dios. Y eso ocurre también. Mucha gente no cree en Jesús porque le da vergüenza. O porque se aman demasiado a sí mismos. Porque aman demasiado su reputación o lo que van a decir sus amigos. Y esto era un problema que quizá Jairo tenía, hasta que llega un problema muy grande a su casa, que es su hija, que muere, y él en ese momento se da cuenta de que su reputación, sus amiguitos principales, la gente importante de Israel, de la sinagoga, deja de tener importancia, porque hay alguien que es capaz de solucionar ese problema, el problema de la muerte, que es Jesús. Y ese alguien tiene razón cuando él dice que él es el Mesías y el Rey de Israel. Y en ese momento pasan a un segundo plano el dinero, los amigos y todo lo demás. Mi hijita, literalmente el texto no dice mi hija, dice mi hijita. Mi hijita acaba de morir. Yo me imagino el cuadro, no creo que lo dijera ese hombre con una sonrisa en la cara, seguramente lo diría destrozado. Mi hijita acaba de morir. ¿Qué le pasa a un padre cuando un hijo está enfermo? Y mucho más cuando un hijo está gravemente enfermo. Y mucho más cuando un hijo suyo ha muerto. Este hombre estaba destrozado. Mi hijita, según los rabinos, la niña es niña hasta los 12 años. Y después de los 12 años ya se consideraba mujer. Por lo tanto, la sigue considerando su hija, su hijita. Y ahí muestra el gran aprecio que siente por ella. Y delante de mucha gente que estaba observando, delante de Jesús, a quien mucha gente no tenía ningún respeto porque no había estudiado en las escuelas rabínicas de la época, y delante de aquellos galileos que eran lo más bruto que había, este hombre se postra ante Jesús. Se postra ante Jesús en un acto de fe y de reconocimiento de quién es Él. Con esto, Jairo lo que está diciendo, esto es muy importante, porque Jairo está públicamente reconociendo que no se avergüenza de Jesús, que cree en Él y que quiere que todos lo sepan. Había algunos que seguían a Jesús en secreto. Y esto lo dicen los evangelios. Incluso algunos se acercaban a Jesús de noche para que no los vieran. Pero este hombre públicamente se postra ante Jesús. Y esto nos enseña también a nosotros que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Creer en Jesús no es algo privado. Hay alguna gente que piensa que como que su fe es algo que de puertas adentro. Pero luego cuando él sale de su casa, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero una cosa es su fe, que lo practica en privado, como cepillarse los dientes o cortarse las uñas. Esto es algo privado. Pero no tiene nada que ver con su vida fuera de casa. Y esto es un error. Muchos dicen que creen, pero no quieren identificarse. Esto es como querer disfrutar de los privilegios del matrimonio, pero sin comprometerte. Muchos dicen que creen y quieren los privilegios de los creyentes, pero sin identificarse. Y conocemos muchos que dicen que creen sin identificarse, pero quieren ministerios, participar en la Santa Cena, quieren un montón de privilegios, pero no quieren identificarse. Se niegan a identificarse. Les da vergüenza. Aman más otras cosas que su propia vergüenza pública o que el reconocimiento público de Jesús. Esto es importante porque no podemos vivir nuestra fe en secreto. No debemos vivir nuestra fe en secreto. Llegará el momento en el que sea oportuno identificarnos como creyentes. Y en ese momento tendremos el privilegio y también el deber de reconocer a quién pertenecemos, quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador.
Es importante humillarse y postrarse ante el Señor. Mirad, el no creyente tiene un problema de orgullo. Él jamás va a reconocer que tiene ese problema. Él va a decir que tiene muchas cosas que mejorar en su vida, que tiene muchos asuntillos y pequeñas reparaciones que hay que arreglar, pero no reconoce que tiene un problema básico, un problema que le impide acercarse a Dios, que es un problema tanto moral como espiritual. Ama más otras cosas que a Dios y aparte es incapaz de amar a Dios por encima de otras cosas. Jamás se va a arrepentir y jamás va a ceder el control de su vida al Señor. Podrá decir que Jesús es Dios y que es Salvador, pero no se va a humillar ante Él, porque eso implica morir, implica reconocer su absoluto fracaso y su culpa y reconocer que Dios tiene el derecho a tomar el control de nuestras vidas. Jairo está reconociendo mucho con ese postrarse ante Dios, ante Jesús. Está reconociendo frente a mucha gente a la que él no estima y está reconociendo que no se avergüenza de él. Y yo creo que, la Biblia dice que el primer paso para el ser humano, para el hombre, para la mujer, para ponerse en buenos términos con Dios, lo primero es humillarse, reconocerle. La muerte de su hija seguro que había hecho mucho por humillarle. Mi hijita ha muerto, la mayor tragedia. La muerte es algo que no entendemos y no entendemos qué hace en este mundo. Es como algo que está descolocado, algo que no pega. Imaginaros en una película de vaqueros un avión volando de fondo. Por cierto, esto ha pasado, ¿eh? Hay una página web que se dedica a recopilar errores de películas y te dicen errores, anacronismos, ¿no?, de este tipo. Una película de John Wayne y de pronto aparece un avión volando y dices tú, amigo, esto no pega aquí. O en una película de romanos, en una cuadriga, un tipo con un reloj. Y dices tú, esto no pega aquí, no caga. Y en este universo la muerte. Tenemos la misma sensación. Igual que un reloj no pega en una película de romanos, ni un avión en una película de John Wayne, de vaqueros, en este mundo la muerte es algo que no entendemos. No entendemos por qué está aquí. En la novela de Frankenstein, el doctor Frankenstein, una de las cosas que dice es: nadie debería de morir. Nadie debería de morir. Por eso su afán es la inmortalidad. Y lo que está buscando con sus experimentos tan extraños, el Frankenstein, es la inmortalidad. No entendemos la muerte y no entendemos por qué hace aquí, en este mundo. ¿Cuál es el propósito? La mayor tragedia. Hemos de morir y hemos de enfrentar esa tragedia. Por cierto, este mundo no piensa mucho en la muerte. Claro, ¿para qué vamos a hablar de cosas desagradables? Este mundo piensa sobre todo en la belleza, que esto es una de las cosas muy importantes en este mundo, pero no piensa mucho en la muerte. Porque la muerte te hace pensar. Recuerdo no hace mucho tiempo, cuando murió el marido de Beni, me encontré a Tomás, uno de los ancianos de la Lipa, allí. ¿Y sabéis a quién se había traído Tomás? Se había traído a uno de sus hijos. Bueno, no, se había traído a varios de sus hijos. Y me dijo, mira, me los he traído aquí para que ellos piensen. Que piensen que la vida no solo es jugar, sino que ocurren estas cosas. Que piensen también en Dios y en su vida delante de Dios. En la novela El Mundo Feliz hacían una cosa, y era que cuando alguien se moría lo ocultaban rápidamente. Para que nadie pensara en la muerte, en esa sociedad utópica y perfecta. Y hoy en día casi que ocurre lo mismo, ¿no? Hoy en día ir a un hospital es un drama. Bueno, no muchos vamos a hospitales. Hombre, si estás casado con una enfermera, casi que va a los hospitales cada 2x3. Y si trabajas en un hospital, ya ni te digo. Te enfrentas cada día con el drama de la muerte y de la enfermedad. Pero la gente que ni estamos casados con enfermeras, ni trabajáis en hospitales, rara vez vamos a un hospital y nos enfrentamos cara a cara con lo que es la muerte. Tampoco a este mundo le gusta que pensemos.
También es cierto que no tenemos a nuestras personas mayores, o muchos de nosotros no tenemos a nuestras personas mayores en las casas, están en otros sitios. Y nuestra cultura se va alejando más y más y más y más de la muerte. Y no pensamos en la muerte. Cuando un general romano entraba triunfante en Roma, le decían unas palabras en latín que eran memento mori. Era recuerda que vas a morir. Y se conoce de una esclava, una esclava cristiana que le decía a su amo, Felipe, cada día por la mañana le decía: Felipe, recuerda que has de morir. Y creo que es saludable que pensemos que hemos de morir. Porque si a Jairo la muerte de su hija le puso en contacto con la realidad de Dios y con la realidad de Jesús, a nosotros pensar en la muerte nos va a ayudar a quitarnos muchas tonterías de la cabeza. Muchas tonterías. Tonterías, juguetes del mundo, entretenimientos vacíos, prioridades. Pensar en la muerte nos va a poner en contacto con la realidad de lo que es la vida, el papel de las riquezas, el papel de la reputación, el papel de la belleza, el papel de las posesiones y la prioridad de Dios, del reino de Dios, de una relación con Dios. ¿Qué es importante? La muerte es una especie de agua fría por la mañana que nos va a quitar todo el sueño del mundo, de sus placeres y de sus tonterías. También me parece muy interesante que Jesús va a la casa de Jairo. Alguno dice, tú lees esto en la Biblia y dices tú, bueno, Jesús va a la casa de Jairo. Bueno, no. Esto tiene un significado importantísimo, porque Jesús al ir a la casa de Jairo está mostrándole amistad. En el mundo hebreo, y esto lo sabéis, invitar a alguien a tu casa era un gesto de gran amistad. Hoy en día no, hoy en día el cobrador del gas lo metes en tu casa y no significa amistad, es un señor que viene a tomar la nota del contador y poco más. No lo vas a casar con una de tus hijas, nada de eso. Pero en el mundo hebreo, que tú recibieras a alguien en tu casa o tú ir a la casa de alguien era un símbolo de compenetración, de amistad, de favor. Tú no ibas a tu casa y le decías a tu madre hebrea, mamá, tenemos visita en casa. Y tu madre hebrea, israelí, te decía, ¿ah, sí? ¿Quién es? Es un romano, mamá. Un romano, un centurión. Bueno, si eso pasara, es una locura, ¿no? La madre diría, pero ¿a quién metes en casa? Pero qué vergüenza, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar en la sinagoga? ¿Pero cómo se te ocurre meter a un romano en casa? Bueno, pues Jesús va a casa de este hombre que pertenece a una escala social que no aceptaba a Jesús. Y que ellos además se jactaban de eso. Nosotros, los importantes, no creemos en Jesús. Ir a casa de Jairo y que Jairo lo recibiera era un símbolo de amistad. Es como si el rey te invita a la Moncloa, a la Zarzuela, y sale contigo la foto dándote la mano, como diciendo, este es mi amigo. Y también a mí me parece interesante en el sentido de que Jesús no te pone impedimentos para que tú te acerques a Él. Jesús no te pone dificultades para que tú te acerques a Él. Somos nosotros los que ponemos impedimentos para acercarnos a Dios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, soy demasiado pecador para ir a Jesús. He pecado demasiado. Esto es como decir, estoy demasiado enfermo para llamar al médico o para ir al hospital. Y Jesús dice, no. Si es que yo no he venido para los sanos, yo he venido a los enfermos. Pero estas son excusas que nos ponemos nosotros. Jesús no pone estas excusas. Jesús le dice, Jairo, ven a mi casa. Y él dice, voy a tu casa. Tú me abres las puertas de tu casa, yo quiero entrar en tu casa. Y Dios quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros y Él no pone pegas. Las pegas las ponemos nosotros. Es demasiado tarde para mí. He pecado demasiadas veces. Le he pedido al Señor perdón demasiadas veces. Pero estas son cosas que tú te pones. Jesús está deseando cruzar la puerta de tu casa o la puerta de tu vida y entrar en tu vida. No hay excusas, las excusas las pones tú. Hace poco en internet, como tengo un canal de vídeo en YouTube,
aquellos expertos que conozcáis esas virguerías tecnológicas, pues un chico punky, de los pelos estos, me hizo una pregunta, me dice, quiero hacerle una pregunta. Me dice, ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Era la pregunta que me hizo. Así que hice un vídeo respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo? La respuesta bíblica de cómo puedo perdonarme a mí mismo es, eso no tiene ninguna importancia. Tú no te tienes que perdonar. El que te tiene que perdonar es Dios. O sea, yo miro en la Biblia la pregunta, ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Y yo no la encuentro. Ahora, sí encuentro la respuesta, ¿cómo Dios puede perdonarte? No tiene importancia que tú te perdones. Te puedes pasar toda la vida intentando técnicas para perdonarte, pero no te vas a sentir perdonado hasta que aquel que perdona pecados te perdone. No te vas a sentir en paz ni aliviado de la culpa por más que intentes perdonarte a ti mismo, porque el que te tiene que perdonar es Dios, que es el único ofendido por el pecado. Así que lo que quiero decir con esto es, Dios no te pone reproches ni te pone impedimentos para que te acerques a Él. Los impedimentos nos los ponemos nosotros. Y son excusas, susurros del diablo, mentiras para que no nos acerquemos, para que nos quedemos lamiéndonos las heridas eternamente, pero sin acercarnos a Dios. Jesús entra en la casa de Jairo y con esto le demuestra que si había entrado en la casa de Mateo, que era un pecador público, tampoco iba a tener problemas en entrar en la casa de Jairo, un pecador privado, con mejor reputación que Mateo, pero igualmente pecador. Y en mitad de esta historia ocurre otra historia, como estas muñequitas rusas que hay una muñequita dentro de una muñequita. Pues resulta que una mujer que es lo contrario a Jairo. Si Jairo era un hombre muy bien conocido y respetado, aquí tenemos una mujer, bueno, ya el hecho de que sea mujer ya nos dice que en esa sociedad no era demasiado respetada por los prejuicios, no de la Biblia, sino de la sociedad. Una mujer que además tiene un problema, que está ceremonialmente impura, porque el flujo de sangre, ella tenía un problema de flujo de sangre que no se detenía y eso levíticamente la convertía en impura. No podía tocar a nadie y nadie la podía tocar a ella. Además, la convertía en estéril, con lo cual muy pocos judíos se casarían con una mujer estéril. Y la convertía en una mujer marginada del templo, o por lo menos del atrio de las mujeres, y de los demás. Nadie podía tocarla. Yo que soy un hombre cariñosete y me gusta esto de los abrazos y tal, imagínate vivir sin que nadie te pueda tocar, ni tú tocar a nadie. Tiene que ser duro, ¿eh? Pero es que esta mujer no podía tocar a nadie porque estaba contaminada. Y esto de la contaminación levítica era como el juego de los niños de las llevas. Como toques a alguien, lo contaminas a él. Por lo tanto, la gente intentaba no tocarte. 12 años de fracasos médicos. No se trataba de una enfermedad mortal, pero sí se trataba de una enfermedad que la debilitaba, porque perdía sangre continuamente. Tocar el borde del manto de Jesús también tiene un significado especial para el mundo judío. Sabéis que el borde del manto representaba la justicia. Los fariseos se ponían flecos largos en el manto para aparentar que eran muy, muy justos. Porque en el borde del manto se ponían unos flequitos en obediencia al libro de Levítico y otros, y entonces ellos se los ponían más largos que nadie, como diciendo, bueno, justo no, yo soy justísimo. Ella de alguna forma está pensando, si soy capaz de tocar el borde del manto de este hombre tan justo, su justicia es tal que aunque yo sea indigna, no voy a poder contaminar la fuente de su justicia. Ella cree que hay tal justicia en Jesús que ni siquiera él puede quedar contaminado por su impureza. Y me parece muy bonito el versículo 22, donde Jesús no solo sana a esa mujer, sino que le da unas palabras de ánimo. Ten ánimo, hija, ten ánimo, anímate. Me parece interesante porque ahí Jesús no solo se está preocupando de la enfermedad física de esta mujer, sino también de la enfermedad
anímica de esa mujer. Esa mujer estaba desanimada. Ir al médico 2 veces desanima. Ir al médico 12 años seguidos te desanima muchísimo. Estar enfermo un mes te desanima. Estar enfermo 12 años tiene que desanimarte muchísimo. Y esta mujer llevaba 12 años. Y Jesús no solo le sana, sino le dice, ánimo, ánimo. Se preocupa por ella. Se preocupa por su estado de ánimo. Y alguno diría, ¿qué pérdida de tiempo? Pues no, para Jesús es importante. Para Jesús es importante que esta mujer recupere no solo la salud, sino también las ganas de vivir. El ánimo. Ten ánimo. Dentro de estas 2 palabritas me parece que encierra una verdad muy grande, y es cómo es Jesús con nosotros. Qué bueno es Jesús. Qué bueno. Qué compasión tan grande hay en el Señor Jesús, que no solo se fija en los cuerpos físicos enfermos, sino también en las personas que están sufriendo esa enfermedad. El Señor Jesús la sana físicamente, también la sana del desánimo. Y hermanos, yo creo que también nosotros necesitamos escuchar de la boca del Señor Jesús palabras de ánimo. A veces buscamos el ánimo donde no hay ánimo. Algunos se refugian en el juego, otros se refugian en un pasatiempo, pero necesitamos encontrar el ánimo de la boca del mismo Señor Jesús. Y para eso tenemos que ir al Señor Jesús cada mañana, cada día, no una vez al día, sino varias veces al día. Continuamente necesitamos ir a Jesús para que Él nos dé ánimo, para que Él nos diga, tenga ánimo hijo o tenga ánimo hija. Cada día necesitamos escuchar sus palabras, animándonos. ¿Estás desanimado? No te hundas en la desesperación. El Señor Jesús quiere animarte. Y sus palabras están aquí. Aquí hay muchas palabras de ánimo para ti. Pero necesitas oírlas de su boca. Encerrarte a solas con el Señor Jesús y escuchar, porque el Señor a veces habla muy bajito, entonces te conviene apagar la tele, te conviene apagar la radio, te conviene tranquilizarte y escuchar que el Señor Jesús te está hablando y te está dando palabras de ánimo. Necesitamos palabras de ánimo cada día, cada día. ¿Estamos buscando el ánimo que necesitamos en el Señor o lo estamos buscando en otras cosas? Y otra cosa que me gusta de esta mujer y otra cosa que aprendemos sobre cómo debemos acercarnos al Señor. Esta mujer tiene una fe, pero una fe, amigos, ¿qué fe? Dice San Agustín, dice, las multitudes todavía llegan igualmente cerca de Cristo y sus medios de gracia, pero se acercan sin ningún propósito y son solos arrastradas por la multitud. Mira que traducido significa, hay gente que se acerca a la iglesia pues porque va todo el mundo, pero hay gente que se acerca a Dios porque sabe que Dios es el Salvador y que Dios tiene poder para sus vidas. Esta mujer se acerca a Jesús, pero no como todos los que había a su alrededor, que muchos se acercaban a Jesús como el que se acerca al circo, a ver si hace algo interesante que les mate el aburrimiento. Había mucha gente así. Venga, Señor, haznos un milagro. Y se lo estaban diciendo como el que le pide a un perro que haga una monería. Y Jesús no quieren tener nada que ver con ese tipo de gente, los que buscan distracción o los que buscan algo novedoso. Es más, no hacía milagros con esa gente. Pero esta mujer se acerca a Jesús no como los demás, se acerca con fe. Ella tiene la certeza, dice, mira, aunque toque solamente de refilón el manto, seré sana. Aunque lo toque solamente de pasada. ¿Qué fe tenía esa mujer? No lo sospechaba, lo sabía. Y así fue. Tocó el manto de Jesús y ella sintió en su cuerpo algo había pasado en su cuerpo. Ella notó que se había quedado limpia ya, que se había quedado sana. Lo notó. La fe tiene un punto de atrevimiento interesante, un punto de locura. De hecho, el libro de Mateo está lleno de gente de fe y gente que hacía cosas un poco locas. ¿Os acordáis de aquellos que quitaron el techo para bajar a un paralítico? Imagínate, qué locura, ¿no? De pronto el techo se quita y del techo desciende un señor en camilla diciendo, madre mía, lo vais a matar, este hombre ya está paralítico, lo vais a estropear aún más.
Pero esa gente sabía que si acercaban a Jesús el paralítico, y la única manera era quitar el techo para que Jesús viera a ese hombre, podían sanarlo. Y esta mujer hace otra locura, otro santo atrevimiento, que es acercarse a él para tocarlo. Y la fe tiene ese punto de atrevimiento. Es la certeza del poder de Dios. La certeza de que Dios no es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Y mirad, conviene repetirlo. Y lo hemos dicho, en el libro de Mateo vemos muchas sanidades, pero Dios sana hoy en día. ¿Sí o no? Dios sana hoy en día. Y nosotros en esta iglesia hemos visto a Dios sanar. Y en esta iglesia hemos visto a Dios obrar en respuesta a nuestras oraciones. Muchas veces. El otro día hablaba con una gente, un tipo que me estaba hablando de su célula. Y el nombre que le habían puesto a su célula. Y yo, no sé si acordáis, pero hace muchos años hice un chiste de que en mi célula le llamábamos INEM, porque orábamos y el Señor nos daba trabajo. Y, oye, y hasta ahora, ¿verdad que sí? Hasta ahora tenemos trabajito, gracias a Dios, ¿eh? Entonces, vemos la mano del Señor. Hemos visto sanidades. Y lo que quiero decir con esto es, creo que nos falta fe. Que lo que nos falta es fe. Es confianza, es saber, mira, igual que esta mujer fue sanada porque tenía fe en Jesús, nosotros a veces no tenemos porque no pedimos y porque nos falta fe o porque pedimos mal, no de acuerdo a los propósitos de Dios. Y estoy convencido que si creyéramos más y dudáramos menos, podríamos ver más de Dios. Si oráramos más, Señor, salva a mis padres, salva a mis hermanos, salva a mi marido, salva a mi mujer. Señor, obra en mi vida. Señor, sana. Señor, podríamos ver más la mano de Dios. Nos falta fe. Necesitamos la fe de esta mujer. La confianza, la seguridad de que Dios puede y quiere responder a oraciones cuando sea su voluntad. Aquí no estamos hablando de manipular a Dios. Paréntesis, hay algunos que dicen que como que el poder está en la fe, ¿no? Si tú tienes fe, tienes poder. No, el poder lo tiene Jesús. El poder lo tiene Jesús. Y Él te va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero tú necesitas fe para acercarte a Jesús y para creer que Él es galardonador, que Él recompensa a los que le buscan. Así que oremos, tengamos esa fe para ver los milagros y las obras de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Él tiene poder. El Señor no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ha cambiado nada. ¿Tenemos fe? ¿Alimentamos esa fe? ¿Tenemos esa seguridad? Porque eso es lo que necesitamos. Esa certeza. Y bueno, llegamos a la última parte de este relato. Jesús frente a la muerte. Jesús llega a la casa de Jairo y ¿qué se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra gente, según aquí el texto, se encuentra gente tocando la flauta. ¿Qué hace gente tocando la flauta en un entierro? Seguramente si hay un entierro y alguien se pone, voy a sacar una flautita y voy a tocaros unas melodías. Lo más normal es que alguien le parta la cara al de la flautita. Dice, mira, coge tu flautita y te la llevas a tu casa, amigo. Esto es un entierro. Bueno, vamos a hablar de que esta gente no eran músicos, eran plañideros. ¿Sabéis qué son plañideros? Era una profesión bastante curiosa. Tu profesión era ir a los entierros a llorar. Entonces tú ibas al entierro, algunos iban con flautitas, tocando unas melodías fúnebres, para llorar y hacer que otros lloraran. Es más, si tú llorabas más que nadie, las probabilidades de que te dieran una propina eran mayores. Esto en España, yo no lo he visto, pero a mí me lo han contado de que en algunos pueblos de España pues iban las típicas 3 mujeres vestidas de negro y cuando estaba la comitiva fúnebre, el ataúd, la familia, todos ahí llorando, pues había una mujer que se ponían atrás llorando y dándose golpes, más que nadie. Y luego pues se acercaban a la familia y le pedían una propinita. Oye, que está llorando en tu entierro, ¿eh? Me vas a dar algo, ¿no? Y era ya una cosa tradición, estas eran las plañideras. De profesión, llorar. ¿Qué te parece? Bonita profesión, ¿verdad?
Oh, madre mía, ¿estás muy cansado? Sí, llevo 8 horas que no paro, macho. Como para invitarlo a ver una película triste. Te parte, vamos. Es interesante que la Biblia de las Américas lo dice así, dice que Jesús encontró un gentío en ruidoso desorden. A Jesús no le hace ninguna gracia aquello, ¿eh? Es más, lo echa todo fuera. Y voy a hacer una aplicación, si os parece bien, la aceptáis y si no, me la negáis. Pero mirad, igual que hay algunos que son unos profesionales del llanto, que son los plañideros, en la vida hoy en día, en Madrid, en el año 2011, a las puertas del 2012, hay gente hoy en día que son profesionales del llanto y de la pena, de la autocompasión. Ojo, hay un momento para cada cosa, ¿eh? Un creyente puede estar triste, sí. Un creyente puede estar triste, es natural. Es natural. Un hombre de Dios o una mujer de Dios pueden entristecerse. Es natural, es normal. El problema es vivir instalado en la tristeza. El problema es vivir en la calle de la desesperación de la avenida Tristeza y no salir de ahí. Y vivir cómodamente instalado ahí. Es tu estilo de vida, la tristeza. Vivir ahí de continuo es un problema. Y conocemos gente, yo creo que todo el mundo conoce gente que viven instalados en la continua pena y el lamento. Eran como la mujer de Franco, doña Carmen, que estaba todo el día, ay, suspirando, y le decían, doña Carmen, ¿qué le pasa a usted? Y dice, nada, pero es que me alivia. Pues a algunos es que le alivia quejarse. Mi abuelo era un poco así, por las mañanas te lo escuchaba ahí suspirando, abuelo, ¿qué te pasa? Nada. Pero le aliviaba, a algunos le alivia quejarse, le alivia contar continuamente sus penas, continuamente, vivir en la pena y dar pena. Eso es una profesión, pero no es bíblica. El Señor a esta gente la echa fuera. Y le dice, mira, espabilar, no podéis vivir así siempre. No podéis vivir así siempre. La autocompasión está enemistada con la fe. Y ojo, que no digo que un creyente no pueda estar triste. A veces toca llorar. A veces es natural y normal. Lo que no es normal es que vivas toda tu vida llorando. Eso no es normal. Ni es sano para tu mente y para los demás que te rodean, que te están sufriendo también. No es sano. No puedes vivir instalado en la pena. Te puedes permitir el llanto, pero no vivir así. Y no podemos disfrutar. Ese tipo de vida nos impide disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios porque estamos negando a Dios. Si vivimos así, si estamos instalando así, la pena y la tristeza y la autocompasión es una especie de gorrón que se mete en tu casa y lo que aspira es a quedarse ahí metido y que no lo saquen ni con agua de aliente. Y tienes que echarlo. Como Jesús echó a los plañideros, pues tienes que echarlo. Abrirle la puerta y enseñárselo. Oye, un ratito está bien, pero mucho ya te estás poniendo pesado. Sanidad en privado. Es interesante que Jesús sana, pero echa a todo el mundo. Oye, ¿por qué Jesús echa a todo el mundo? No es la primera vez que vemos en los evangelios que Jesús va a sanar a alguien, resucitar a un muerto y echa a todo el mundo. Y se queda con los principales afectados, que son básicamente el padre, la madre y la niña muerta, que son los que necesitan. Y esta es una forma de sanar del Señor Jesús. Mirad, antes hemos dicho que Dios sanaba. Hoy en día, no en el pasado. No, hoy Dios sana. ¿Y puede resucitar muertos? Si Él quiere, ¿sí o no? Es que es Dios. Y no podemos... O sea, Dios es Dios. Y no ha dejado de ser Dios. Y puede hacer las cosas como quiere y cuando Él quiera. Ahí yo no me meto porque son sus cosas. Es Dios. El poder es el mismo. Ahora, lo que no es normal son los sanadores de circo. ¿Sabéis de quién hablo, no? Jesús no era un sanador de circo. ¿No? Que entonces dijera, venga, vamos a poner aquí un plató importante, vamos a montar un espectáculo y la niña muerta aquí delante de todos vosotros. Esa no era la forma de obrar del Señor Jesús. Él no era un telepredicador ni un showman. No iba con él. Él se queda a solas con esa familia. Se queda a solas con esa familia. Y él dice, la niña está dormida. No está muerta, está dormida.
Algunos dicen, bueno, esto lo leí en algún comentario y no sé cómo lo han escrito, pero algunos dicen, seguramente la niña estaba en coma. A ver, si tu hija se ha muerto, tú te aseguras de que está viva o que está muerta. Tú no dices, no, cuando él se fue a Jesús, sabían que estaba muerta. Algunos dicen, bueno, seguramente estaba en coma, por eso dice, está dormida, la voy a despertar. No. Además, si comparáis este texto con otras partes de la Biblia, cuando Lázaro murió, él dice, Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Y sus discípulos que le dicen, bueno, pues si está dormido ya se despertará. Y él dice, a ver, que no me entendéis lo que quiero decir. Que está muerto. Pero voy a resucitarle. Entonces, digamos que esta era la forma de hablar de Jesús. Para Dios no hay muertos. Para Dios, para Jesús, no hay muertos, porque Él tiene el poder de levantarlos o de despertarlos de la muerte. Por eso los cristianos, y esto lo vemos en las 27 cartas, en los 27 libros del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas, que cuando un creyente muere, no dicen que muere, dicen que ha dormido. Que ha dormido. Ha dormido en el Señor. Y el Señor lo va a despertar como despertó a esta niña. Imaginaros el espectáculo. El padre y la madre, desolados. Una niña de 12 años muerta. Una auténtica tragedia. Y cuando Jesús se acerca a esa niña, la toma de la mano, y esa niña que estaba muerta, ese cuerpo que no tenía vida, al contacto con Jesús, la niña abre los ojos y se pone de pie. Lo que daría por ver la cara de los padres, lo que daría por ver la cara de esos padres, de ver a su hija tomada de la mano de Jesús y puesta en pie. Esto es lo que el Señor Jesús va a hacer con cada creyente, con cada hijo y con cada hija de Dios. Tomarnos de la mano y resucitarnos en el último día. Amén. Esto es lo que el Señor Jesús va a hacer con cada uno de nosotros. Y para Él no moriremos, sino que dormiremos en el Señor. Por causa del pecado, la muerte entró en el mundo. Y nos mata el pecado. Nos mata físicamente y espiritualmente. Pero Jesús tiene poder para darnos vida espiritual y para darnos vida física. Y cuando Él nos tome de la mano, los muertos en Cristo resucitaremos. Volveremos a la vida. La muerte no es nuestro destino eterno, sino temporal. Por eso la Biblia le llama sueño. Viviremos, no nos quedaremos en las tumbas. Seremos levantados por Jesús y seremos vueltos a la vida, igual que esa niña que había perdido la vida al tocarla a Jesús, se pone de pie y saluda y abraza a sus padres. La cuestión es, ¿lo creemos? La cuestión es, ¿nos hemos acercado al Señor? ¿Nos hemos humillado? ¿Nos hemos postrado ante Él? La cuestión es, ¿tenemos la misma fe que esa mujer que se acercó a Jesús para ser sanada? Pues que el Señor haga crecer en nosotros esa fe, para su gloria y para bendición nuestra. Amén.